Bueno, pues a lo largo aproximadamente, como hemos dicho antes, de una media hora vamos a hacer esta exposición y luego en unos minutos veremos la segunda parte, para empezar el turno de preguntas. El índice de este seminario que vamos a llevar es, en primer lugar, vamos a hablar sobre las medidas para la prevención de contagios del COVID-19 en las obras de construcción. Aunque todo va a estar relacionado con el COVID-19, nosotros lo vamos a enfocar siempre desde el punto de vista de las obras de construcción. El segundo apartado, el segundo bloque que vamos a ver son aquellos procedimientos que deberemos de emplear frente al riesgo de exposición al COVID, igualmente en nuestras obras que tengamos en marcha de construcción. Y ya el tercer apartado, vamos a ver el plan de prevención, cómo podemos desarrollar el plan de prevención y qué contenido debe tener el plan de prevención en la obra frente al COVID-19. Aproximadamente, ya digo, en media hora lo vamos a ver todo. Por lo tanto, vamos a pasar ahora al primero de los apartados. Es medidas para la prevención de contagios del COVID-19 en las obras de construcción. Aquí tenemos un listado de las medidas que vamos nosotros a implantar para prevenir los contagios del COVID-19 en las obras. Observemos cómo tenemos diferentes apartados y esas medidas van a ir clasificadas desde que salimos de casa, es decir, antes de ir al trabajo, hasta que nos desplazamos al trabajo, en el propio lugar de trabajo. Vamos a ver qué medidas organizativas sería interesante implantar, qué recomendaciones hemos de dar a los trabajadores de obra, qué medidas de higiene hemos de emplear, qué hacemos con la gestión de residuos, entendida la gestión de residuos no como los residuos generados por el normal o por la normal ejecución de las obras, sino los residuos generados por los trabajadores. En este sentido, veremos a qué residuos nos estamos refiriendo, pero no hablamos de los residuos de construcción, sino de los residuos higiénicos que los trabajadores generen en obra y qué hemos de hacer después de ir al trabajo. Comenzamos. Bien, ¿cuáles serían las medidas? Pues antes de ir al trabajo, hemos de comprobar, antes de salir de casa, si presentamos alguna sintomatología. Es decir, si tenemos tos, fiebre, dificultad para respirar, etcétera. Cualquiera de ellas que pueda estar asociada con el COVID-19. En esta situación, como medida preventiva, no deberíamos acudir al centro de trabajo, sino contactar con el médico para ver exactamente si es necesario que nos hagan alguna prueba o si los síntomas que tenemos son más bien parecidos a una gripe o a un resfriado que a una contaminación por el coronavirus. Si hemos estado en contacto estrecho con alguna de las personas que ha podido estar afectada, es decir, contagiada por el COVID y no lo sabíamos, nos hemos dado cuenta y ha sido algo imprevisto porque era una persona bastante cercana a nosotros, podría ser un familiar, podría ser un amigo, un conocido, un compañero de trabajo, pues entonces, ¿qué hemos de hacer? En estos casos, lo que hemos de hacer es, vamos a ver, lo que sería interesante hacer es, igualmente, si hemos estado en contacto estrecho, contactar con un médico, quedarnos en observación y comprobarnos nosotros mismos si tenemos fiebre, si tenemos tos, si tenemos dificultad al respirar, etcétera. Hemos de tener en cuenta que hay muchas personas, un porcentaje bastante elevado, que sí que tienen el contagio, pero que no manifiestan síntomas. Pasa el virus por ellos como si no fuese nada. Pero, sin embargo, ellos sí que a su vez contagian. Por lo tanto, es muy importante que no estemos en el grupo de personas que no presentan síntomas, porque podemos seguir contagiando a compañeros del trabajo. Por eso, si tenemos la certeza de que hemos estado en contacto estrecho con una persona afectada, deberemos estar nosotros al tanto de estas sintomatologías para poder, de alguna manera, acudir al médico, contactar con el médico a ver qué es lo que nos dice. Y luego, por último, es importante, antes de ir al trabajo, que si somos personas vulnerables por edad o bien vulnerables solamente, es decir, ¿en qué sentido vulnerables? Pues como por ejemplo hipertensión arterial, tenemos enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, hemos tenido cáncer o tenemos inmunodepresión, bueno, somos personas vulnerables. Y en consecuencia, como somos personas vulnerables,
pues habrá que tener en cuenta que hemos de tomar medidas especiales igual que antes. Antes de asistir al trabajo, habrá que controlarnos tos, fiebre, dificultad para respirar, etc. Bien, si no presentamos ninguna de estas sintomatologías, pues entonces adelante, podemos ir a trabajar. Pero para ir a trabajar hemos de desplazarnos. ¿Qué se recomienda en los desplazamientos a las obras? Claro, lógicamente las obras no siempre están donde quisiéramos y desde casa o desde el lugar donde residimos hay que desplazarse al lugar de trabajo. En este caso se recomienda, siempre no va a ser posible, utilizar opciones de movilidad o desplazamiento que mejor garanticen la distancia de seguridad. Esta distancia que vamos a hablar a lo largo de todo el seminario de seguridad son actualmente 2 metros, pero recordemos que la Organización Mundial de la Salud en un primer momento dijo que al menos 1 metro, posteriormente recomendó 1,5 metros y actualmente está recomendando los 2 metros. Por lo tanto, hay que utilizar opciones de desplazamiento al lugar de trabajo que garanticen esta distancia de seguridad. Si es de 2 metros, mejor que si es de 1 metro. Podemos quedarnos con ese mensaje. En el caso de desplazarnos en un turismo, hay que extremar las medidas de limpieza del vehículo para intentar, sobre todo si el turismo es compartido, ¿vale?, pues que podamos contaminarnos o contaminar a alguien. Y en este sentido, si viajamos con compañeros, hay que evitar que viaje más de una persona en cada una de las filas. Es más, si viaja una persona en cada fila, que lo hagamos en diagonal, con el objetivo que hemos dicho antes, de garantizar la mayor distancia posible entre personas. En el caso de los taxis, exactamente lo mismo. Si cogemos un taxi, igualmente que aplicable para el vehículo turismo particular. Y lógicamente, y en los viajes en autobús, transporte público, metro, autobús de empresa, etcétera, hay que intentar guardar la distancia interpersonal. Evidentemente, habrá que utilizar, en la medida de lo posible, o mascarillas o caretas quirúrgicas para que no contaminemos ni nos contaminen o nos contagien a nosotros el coronavirus. Una vez estamos en el lugar del trabajo, bueno, esto ya es una cuestión de organización del trabajo. Hay que planificar las tareas, hay que planificar el trabajo para que los trabajadores no coincidan en un mismo lugar y, si coinciden, que se pueda mantener la distancia de aproximadamente 2 metros e igualmente que la distancia en la zona de trabajo de 2 metros en las zonas comunes, como pueden ser pasillos, en los accesos, en los vestuarios, en la utilización de los servicios higiénicos, en la oficina de obra, etc. En este sentido, el jefe de obra juega un papel importante porque habrá que planificar los trabajos evitando que esté el personal lo más disperso posible por la obra. Hay que organizar, esto es fácil, la entrada al trabajo de una forma escalonada. Es decir, hay que coger a los trabajadores y, bueno, si la obra es pequeña y hay pocos trabajadores no hay ningún problema. Pero si estamos hablando de una obra que pueden ingresar pues 20, 30 trabajadores o 40, que no coincidan todos a la entrada. Entonces, lo mejor es organizar la entrada al trabajo y la salida de forma escalonada. Por ejemplo, si entramos a las 8 de la mañana, organizar la entrada a las 8, a las 8:05, a las 8:10, a las 8:15 y que entren X trabajadores en cada una de estas jornadas. Y a la salida, hacer lo inverso. El que entró a las 8:05, pues tiene que salir por ejemplo, a las 6 de la tarde y 5. El que entró a las 8:10, pues que salga a las 6 de la tarde y 10 minutos, ¿de acuerdo? Es decir, es una manera de organizar la entrada al trabajo de forma escalonada, que se justifica cuando en la obra hay suficiente número de trabajadores como para que se tenga que tomar esta decisión. En aquellas tareas de obra, normalmente suele ser la dirección de obra o suele ser, por ejemplo, otras actuaciones de obra en las que se pueda utilizar el teletrabajo, pues utilizar el teletrabajo mejor que el presencial y que las reuniones, en caso de hacerlas, pues es recomendable lo siguiente. Primero, no hacerlas. Segundo, si se hacen, que se hagan por teléfono o por videoconferencia. Y en tercer lugar, si esto no es posible,
y se tienen que hacer en la obra, hay muchas veces que se tienen que hacer en la propia obra, entonces intentar que se haga en un lugar al aire libre, que se guarde la distancia de seguridad entre las personas que van a hacer esta reunión y que en cierta medida pues no se alarguen en el tiempo y al aire libre y a ser posible, aunque sea un poco, digamos, pesado, hacerlo al sol, porque está demostrado de que el aire libre, las corrientes de aire libre y el sol matan rápidamente al virus. Entonces, es una manera de garantizarnos que en la medida de lo posible vamos a tener la mínima contaminación posible allí. Y luego, por supuesto, que los asistentes es recomendable que utilicen pues, las caretas o mascarillas faciales o algún tipo de protección. Y luego, una de las medidas que se debe de hacer es intentar evitar desplazamientos que no sean esenciales. Es decir, intentar agrupar desplazamientos, hacer 2 o 3 tareas en cada una de las salidas y de retornos a obra, que el suministro, los proveedores, pues que hagan los menos, el menor número de contactos con nosotros, que digamos nos provean de materiales en lugar de frecuentemente, pues con menor frecuencia y a su vez mayor cantidad, etcétera. Bueno, son medidas que ayudan en cierta medida, porque todas por separado no son nada, pero todas en conjunto ayudan a disminuir desde el punto de vista de la ejecución de las obras, pues el contagio en la obra. Como medidas organizativas, ya desde el punto de vista de la prevención, habrá que informar al personal de todas las recomendaciones sanitarias, antes ya las hemos dicho, algunas. Hay que proveer al personal de productos de higiene, en este caso, pues lo que deberíamos de hacer es estos productos de higiene, pues en cantidades adecuadas, jabón, solución hidroalcohólicas, etcétera, ¿de acuerdo? Es decir, todo lo que se pueda necesitar para garantizar la higiene del personal y de las máquinas, equipos y medios que esté utilizando. Tener aprovisionamiento suficiente del material de limpieza, hay que tener en cuenta que podría haber escasez y claro, esto podría ser fatal. Igualmente, tener aprovisionamiento suficiente de material de protección, especialmente guantes y cubrebocas, ¿vale? Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque puede haber, y de hecho ha habido, escasez. Esto hace que suban los precios y antes de que haya un desabastecimiento o un abuso de precios, pues sería conveniente aprovisionarnos con suficiente material. Y establecer los protocolos en caso de que una persona trabajadora manifieste síntomas. Es decir, ¿qué debe de hacer? Bueno, el protocolo es muy sencillo. Y llamar por teléfono a la empresa y llamar por teléfono al médico, contactar con el médico y seguir las instrucciones del médico. No es conveniente desplazarse a la empresa si tiene síntomas porque tanto en el desplazamiento, el medio de desplazamiento que haya utilizado, como el contacto que pueda tener con la empresa, pueda ir provocando los contagios. Hay que tener en cuenta que uno de los problemas que tiene este virus es la rapidez con la que se contagia. Tiene un índice alto de contagio. Eso quiere decir que otros tipos de virus también se contagian, pero este es aproximadamente entre 4 y 5 veces más fácil contagiar que cualquier otro virus. Por lo tanto, hay que tener todas estas medidas para garantizar la seguridad desde el punto de vista de que los trabajadores no se verán afectados y la obra podrá continuar su normal proceso constructivo. ¿Qué recomendaciones hemos de dar a los trabajadores de la obra? Bien, más o menos ya las hemos dicho. En primer lugar, cumplir con todas las medidas de prevención que las autoridades sanitarias vayan diciendo y, por supuesto, la empresa vaya exponiendo. Hemos dicho también mantener la distancia aproximadamente de 2 metros, recomendable de 2 metros, pero ya sabemos que esto en una obra a veces no es posible, ¿vale? Pero hemos de intentar que así lo sea. En el caso de que no sea, pues habrá que utilizar otros medios como hemos visto antes. Evitar el saludo con contacto físico de las manos, evitar en la medida de lo posible utilizar equipos y dispositivos que sean de otros trabajadores. Estamos hablando del clásico trabajador que, por ejemplo, se pone un chaleco
porque el mío se ha estropeado y este no ha venido y yo me lo pongo, o me pongo el casco de mi compañero que no está tan estropeado como el mío o no está roto como el mío, etcétera. Todo esto hay que evitar, en la medida de lo posible, que suceda. También lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica. De hecho, una de las medidas que se está adoptando bastante bien es a la entrada y salida de la obra, en los accesos a los servicios higiénicos y en los accesos también a los vestuarios, poner este tipo de soluciones hidroalcohólicas para que los trabajadores se vayan constantemente lavando. Hay que tener en cuenta de que el lavarse las manos con estas soluciones lo que hace no es protegerme yo de los demás, sino yo también estoy de alguna manera protegiendo a los demás. Si los demás no se protegen y yo sí no hago nada, hemos de protegernos todos. En caso de que los trabajadores en un momento determinado pues tosan o estornuden, pues deberían de hacerlo con un pañuelo desechable que luego posteriormente se tirará a un contenedor que ahora luego veremos de residuos para este tipo de situaciones. Hay que evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca a lo largo de la jornada laboral. Facilitar el trabajo al personal de limpieza cuando uno abandone su puesto de trabajo, de tal manera de que el personal de limpieza realmente haga tareas de limpieza y no se entretenga a tareas de organización o de despeje de zonas, etcétera, que se dedique realmente a la limpieza y desinfección de los puestos y las zonas de trabajo. Tirar cualquier desecho de higiene personal, empezamos, por ejemplo, como podría ser, y hemos dicho, pues los pañuelos desechables, ¿vale? Y una cosa muy importante es que si se empiezan a notar síntomas, no solamente hemos de irnos al médico y comunicarlo al empresario, sino avisar a los compañeros, porque es importante que los compañeros a partir de ese momento, si han estado en contacto con esta persona, pues estén al acecho a ver si presentan en un plazo de 4, 5, una semana estos síntomas. Medidas de higiene que se tendrán que se llevarán a cabo en el lugar de trabajo, es decir, en la obra. Si estamos en una obra abierta, hay ventilación suficiente, no va a haber ningún problema. Estamos hablando de obra civil o de la ejecución de la estructura o una obra negra, etcétera. Pero si estamos en una obra, en acabados interiores, en acondicionamiento de cocinas o cuartos de baño con mobiliario, etcétera, lógicamente es una de las tareas que debemos hacer es tener una ventilación periódica. Reforzar igualmente, en este caso, las tareas de limpieza de todas las estancias. ¿Por qué? Porque ahí tenemos poca corriente y el virus permanece más tiempo vivo en estas superficies. Limpiar el área de trabajo. ¿Y qué pasa con los uniformes de trabajo o similares? En la medida de lo posible, los uniformes que vayamos a utilizar en el trabajo no pueden llevarse en la mano ni tienen que llevarse en una bolsa o algo nuestra. Tiene que ir embolsados en bolsas de plástico desechables y cerrados herméticamente, hasta donde se haga su lavado habitual. Si la empresa acostumbra a llevarlos a una lavandería industrial, ahí. Si la empresa delega el lavado habitual en los trabajadores, pues lógicamente cada trabajador envasado en su bolsa cerrada se llevará y procederá a la limpieza a temperaturas de 60 grados, que está demostrado que el virus, en el supuesto caso de que la ropa estuviese contaminada, muere. ¿Qué pasa con los residuos que vayamos a generar en la obra? Antes hemos hablado de que estos residuos no se refieren a los residuos propiamente dichos de lo que va a ser los residuos del proceso constructivo, para nada. Estamos hablando de pañuelos desechables que serán desechados, como estamos viendo, en papeleras o contenedores y además protegidos con tapa y accionados por pedal. La tapa y el pedal no es una tontería. La tapa es para evitar que el viento o el aire pueda sacar estos residuos y ponerlos en libre circulación. Y accionado por pedal es para evitar que con las manos, que luego pueden involuntariamente ir a parar a la boca o ir a parar a los ojos, pues que puedan contaminarnos por haber estado en contacto con estas papeleras. Y en caso de que un trabajador presente síntomas y haya de alguna manera depositado pañuelos u otros productos usados en
un recipiente, otros productos que pueden ser, pues por ejemplo, si ha bebido agua en vasos, en un vaso de estos de usar y tirar, o si ha bebido agua de una botella envasada, o ha bebido algún otro producto, o pues todo esto que a sabiendas sabemos que puede estar contaminado, esto debe de tener un tratamiento especial. En este caso hay que aislar el contenedor donde se haya depositado y vaciarlo, lógicamente, con guantes para evitar indirectamente entrar en contacto con el virus. Y un aspecto que no debe de pasar desapercibido es qué vamos a hacer después de ir al trabajo. Después de ir al trabajo tenemos un problema y es que vamos a casa. Y cuando entramos en casa, sin darnos cuenta, podemos contaminar a estas personas que han estado ahí sin salir, sin desplazarse a ningún tipo, pero que están sometidas al riesgo de estar en contacto con nosotros. Por lo tanto, debemos de ser muy conscientes de que en todo momento podemos haber sido contagiados, es decir, en los desplazamientos de ida o regreso a la obra, en la estancia en el trabajo, en los almuerzos, en el contacto que hemos tenido con los otros compañeros, en los vestuarios, en los servicios higiénicos. Bueno, y esto hay que cuidar siempre las distancias, en especial cuando se convive con personas de grupos de riesgo en casa, es decir, personas que tienen afecciones pulmonares graves, que han padecido cáncer, que tienen diabetes, etcétera, etcétera. Esta sería la relación de medidas de prevención que deberemos de tomar en la obra. Vamos ahora al siguiente apartado. Medidas para la prevención de contagios del COVID-19. Bien, lo primero que tendremos que hacer, tal como estamos viendo, es conocer la naturaleza de las actividades que vamos a desarrollar en la obra. Es decir, no es lo mismo estar hablando de una obra civil que estar hablando de una obra de rehabilitación o de reforma en el interior de unos locales, como hemos comentado antes, que apenas tiene ventilación. Por lo tanto, esto lo debemos de tener muy claro. Y una vez sabemos esta naturaleza de las actividades, pues a partir de ahí ya hemos de decidir. Es decir, si van a necesitar o no equipamiento personal. ¿En qué sentido? Vamos a ver, si van a necesitar o no la protección respiratoria, si van a necesitar o no guantes y ropa de protección, si van a necesitar o no una protección ocular y facial. Y en este supuesto que vayan a necesitar todos este tipos de equipamiento de protección personal, habrá que ver y habrá que explicarles cómo debe ser la colocación y retirada de los equipos de protección personal, el desecho, descontaminación y el almacenaje y mantenimiento que se deberá de hacer de estos equipos de protección personal. Por lo tanto, resumiendo, ¿qué equipamiento de protección personal podemos disponer? Bueno, pues podemos disponer de cubrebocas quirúrgicos, de mascarillas, ¿vale? Lo mejor sería mascarillas KN95. Pero claro, a veces el mercado no está preparado para asumir la demanda de mascarillas o de, podríamos decir, que cubrebocas quirúrgicos que se demandan. Entonces, al haber una demanda excesiva, muchas veces habrá que ver qué podemos hacer para aprovechar lo que tenemos. Está claro que los cubrebocas quirúrgicos habrá que desecharlos porque son de un solo uso, pero las mascarillas KN95, que están preparadas contra partículas FFP2, pues esas son las mascarillas que de alguna manera, si no han estado en contacto mucho tiempo, es decir, si las hemos utilizado apenas un cuarto de hora, 15 o 20 minutos, pues a lo mejor hemos de reutilizarlas. En el caso de que haya no haya una provisión o un stock suficiente como para satisfacer las necesidades de la obra. ¿Cómo las reutilizamos? Pues se está recomendando que si la mascarilla no se ha utilizado mucho tiempo, estamos hablando de que se ha utilizado 15, 20 minutos, media hora, que ha sido a lo mejor pues el rato que hemos tenido que ir a una reunión o cualquier otra cosa, pues que en estos casos se puedan, digamos, pulverizar con agua oxigenada o con alcohol directamente. Las dejamos un poco que se aireen y ya son reutilizables, porque no hemos deteriorado los filtros interiores que tienen. Si las lavamos, se estropean los filtros. Por lo tanto, no hay que lavarlas, hay que protegerlas mediante la proyección o pulverizado de agua oxigenada y de alcohol.
Pero claro, lo mejor no sería esto, lo mejor sería disponer en cantidad suficiente. En cuanto a los guantes, tampoco lo van a necesitar toda la gente, es decir, la mascarilla, como hemos dicho antes, o el cubrebocas quirúrgico, pues lo van a necesitar aquellas personas que estén en contacto a su vez con otras. Si no estoy en contacto en la obra con otras, puedo tenerlo, pero no tengo por qué utilizarlo. ¿De acuerdo? Los guantes y ropa de protección, lo mismo. Quizá a lo mejor determinadas tareas en la obra sí que requieren guantes y ropa de protección. Estamos hablando, cuando hablamos de guantes o de mascarilla, no estamos hablando de las que utilizamos para el normal desempeño de nuestras tareas en la obra. Estamos hablando de los guantes y ropa de protección y mascarillas que vamos a utilizar por la exposición o el riesgo a la exposición que tenemos al COVID-19. La colocación, la protección ocular y facial que podemos hacer, pues es lo mismo. Es decir, a veces vamos a tener pues máscaras, gafas integrales, vamos a tener una serie de equipos complementarios que nos pueden igualmente servir si tenemos que ir a asistir a una reunión en la obra o tenemos que estar en contacto con otras personas o trabajando con otras personas, ¿vale? Entonces, tenemos toda una serie de alternativas y de protecciones faciales y oculares para evitar este problema. La colocación y la retirada, vale. Debe de seguirse e implementarse una secuencia de colocación y retirada de los equipos que debe de estar detallada y predefinida en la obra. Y además, y es conveniente, que haya una persona, sobre todo en las primeras sesiones, que controle al resto de personas que lo está haciendo debidamente. Es muy frecuente, y se puede ver, que la gente se coloca un guante porque tiene que atender a unos clientes o tiene que atender, por ejemplo, al personal de obra y tiene que dar unas instrucciones y que igual lleva los guantes para no contaminarse, pero igual se restriega los ojos con los guantes puestos. O luego, cuando se quita los guantes, no se los quita bien, es decir, se quita uno y cuando se quita el otro lo está cogiendo por la parte exterior, con lo cual no ha servido de nada la protección con el guante porque está volviendo a contaminarse. ¿Vale? Hemos de partir de la idea de que por separado no es nada lo que estamos diciendo, en conjunto es lo que es efectivo. Bien, desecho, ya lo sabemos, ya lo hemos dicho antes, en un contenedor, en la medida de lo posible. Ese contenedor, esa papelera tiene que estar cerrada con pedal. Y el almacenaje y mantenimiento, hemos de seguir los criterios para el mantenimiento que nos recomiendan los proveedores de los equipos de protección personal. Recomendaciones al personal de la obra. Bueno, yo ya he comentado antes más o menos las recomendaciones que deberemos de hacer. ¿Vale? Estas recomendaciones se pueden resumir entre mantener en la medida de lo posible los 2 metros, evitar el saludo con contacto físico, evitar en la medida de lo posible compartir con otros compañeros equipos y dispositivos, lavarse frecuentemente las manos, cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar, evitar tocarse en todo momento los ojos con la nariz o la boca, tirar cualquier desecho de higiene a estos contenedores y poco más. Medidas de higiene en el lugar de trabajo. Son medidas de limpieza. Habrá que ver que esto puede afectar no solamente a los trabajadores de la obra, sino al personal de limpieza. Habrá que ver estas personas que se dedican a la limpieza de los vestuarios, de la oficina de obra, de los lugares de trabajo, etcétera, pues que igualmente deberán de tenerse una serie de medidas, limpiar convenientemente con productos de limpieza. Los habituales sirven, pero ante la duda, lejía disuelta en agua, cloro disuelto en agua, etcétera, y gestionar correctamente los residuos y tener las precauciones que hemos comentado al terminar el trabajo. Y ahora vamos al aspecto más importante, por eso he ido un poco deprisa en la parte anterior, pero vamos al aspecto más importante. Es decir, vamos a tener que desarrollar un plan de prevención frente al COVID-19. ¿Qué debería de contener? Ojo, esto es una idea. Para cuando acabe el seminario, a todos ustedes les voy a enviar este plan de prevención en las obras frente al COVID-19. Lo único que deben de hacer es adaptarlo a su obra. Todo lo que vamos a ver ahora del plan de prevención en la obra, se lo voy a enviar. ¿De acuerdo? Les voy a enviar un PDF para que lo tengan claro y no haya problemas ni malas interpretaciones. Aunque yo voy a intentar
explicarlo lo más rápidamente posible. En primer lugar, vamos a tratar de cómo gestionamos la situación en la obra, qué medidas preventivas hay que adoptar para los profesionales, en caso de que se paralice la obra, qué deberemos hacer cuando se retomen nuevamente las actuaciones en obra, qué protocolo de actuaciones o protocolos hemos de hacer, qué tiene que hacer el responsable de la prevención de los riesgos frente al COVID-19 y cómo va a ser la coordinación de actividades empresariales, la coordinación con otras empresas, contratistas o subcontratistas de la obra. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto a lo primero, es conveniente crear un grupo de trabajo específico. Es decir, un grupo de trabajo que analice la situación de la obra, ¿vale? ¿Y quién serían los integrantes? Bueno, lo normal es que sea el jefe de obra, el encargado de obra y varios trabajadores. Y estos serían los trabajadores los encargados de hacer un seguimiento y control de las medidas adoptadas. Para ello deberíamos de establecer una lista de chequeo para que en cada turno o jornada pues se chequee para ver que se está cumpliendo todas las especificaciones en materia de prevención que la empresa está poniendo frente al COVID-19. Continuamos. ¿Qué medidas preventivas vamos a poner para los profesionales de la obra? Como relación de medidas preventivas tenemos una relación de medidas informativas que habrá que transmitir a todo el personal de la obra, indicaciones que se comunicarán resumidas a los trabajadores de manera inmediata, cómo vamos a transmitir esa información, qué medidas de refuerzo, de preparación, qué medidas de protección personal la empresa ha pensado implantar en la obra, cómo vamos a controlar este absentismo que pueda darse por coronavirus en la obra, qué medidas va a adoptar el empresario y qué medidas debe de adoptar el trabajador. Todo esto habrá que tenerlo en cuenta. Ya digo, ahora verán el plan de prevención que les he preparado, un PDF, y que les voy a enviar luego a todos. ¿Qué deberemos hacer en caso de paralización de obra? Claro, cuando se paraliza la obra, no por casos de riesgo grave o riesgo inminente o derrumbe o deslizamiento de tierras, no. Estamos hablando de que se paraliza la obra porque tenemos un alto índice de infectados y que entonces las cosas no pueden continuar así. O bien se paraliza la obra por un requerimiento de las autoridades. O bien se paraliza la obra porque vemos que hay un riesgo grave, aunque no hay gente contagiada, pero hay un riesgo grave de que esto suceda. Entonces, cuando se retomen las actividades, habrá que comprobar nuevamente que los carteles informativos que en su momento se pusieron a lo largo de todo el conjunto de la obra, en los accesos, en los vestuarios, en los servicios, en las oficinas, etcétera, pues que están esos carteles informativos con la relación de medidas que hemos de adoptar todos frente al COVID. Que los servicios de higiene y bienestar han sido desinfectados previamente a retomar la actividad y que los trabajadores disponen y conocen el protocolo de actuaciones a realizar frente al COVID-19. Este protocolo de actuaciones, igualmente, lo vamos a ver ahora. Vamos a mostrar este ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a ver, les voy a pasar o les voy a dar paso al fondo de mi escritorio para que vean. Venga, vamos a ver. Y ahora les pongo, a ver, compartir. Ahora lo verán. Es un PDF. ¿Lo ven? Bien, creo que se les estará actualizando las ventanas y que lo estarán viendo. Este es el protocolo e instrucciones a seguir por todo el personal de la obra con respecto al COVID-19. Este protocolo luego lo enviaré, como he comentado. Vamos a ver. ¿Qué pretendemos nosotros con este protocolo que los trabajadores, todos ellos, deberán de recibir y firmar como que lo han recibido? Es muy importante. Observemos cómo es muy sencillo. Está dividido en prevención, detección y forma de notificación. Y aquí aparece la relación de actividades o actuaciones de prevención que deberá de tenerse en cuenta en la obra. Y vuelvo a repetir, es lo que ya hemos comentado, pero que aquí ya lo tenemos refundido. ¿De acuerdo? Lavarse las manos, adoptar medidas de higiene respiratoria, no saludar con la mano, etcétera, etcétera. Dentro del apartado de detección, ¿qué pasa cuando una persona detecte que o bien su compañero o bien él pues tiene síntomas de fiebre, malestar, tos, etcétera, etcétera? Bueno,
aquí está lo que deberíamos de intentar que la empresa dejase claro. Pues que no se debe de asistir al centro de trabajo y hay que llamar al médico, a la consulta médica, o bien de empresa o bien de su seguro. ¿De acuerdo? Hay que llamar también a la empresa y nunca acudir a la empresa. Porque si uno tiene síntomas, probablemente sea portador y cuanto menos contacto tenga con personas, menos difundirá el virus. La forma de notificación, pues telefónicamente. Y luego tenemos una lista de verificación diaria que se deberá hacer. ¿Para qué? Para comprobar que hay agua limpia y jabón disponible, que se implementan rutinas de lavado. Esto es importante. En algunas obras son muy exigentes y les ponen rutinas para que, igual que hay un espacio de descanso para ir al almuerzo o para el descanso entre jornadas, pues que haya cada cierto tiempo para que vayan a lavarse las manos, limpiar y desinfectar, aprovechar para luego de limpiar y desinfectar con frecuencia, ventilar, etcétera, etcétera. Es decir, ver que se han colocado los carteles en las obras, eliminar los desechos, etcétera, etcétera. Bien, este protocolo de actuaciones es lo que nosotros deberemos tener y es lo que luego veremos cómo la empresa lo repartirá a los trabajadores, y este protocolo es el que en principio es modificable o debería de ser modificable. No tiene por qué acoplar al 100% a todas las empresas, pero sí que es una guía y una orientación para desarrollar a partir del mismo el propio protocolo de actuaciones que hará la empresa de cara a sus trabajadores en la obra, adaptándolo lógicamente a la propia situación de la empresa y de la obra. Bien, volvemos a retomar donde nos habíamos quedado. Ahí lo tenemos y vamos al siguiente apartado. El responsable de la prevención de riesgos frente al COVID-19. Pues deberá de tener una lista de chequeo, no la que hemos mostrado antes, sino mucho más completa y mucho más amplia para tener una serie de comprobaciones que chequear todos los días y ver que efectivamente se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Y es muy importante que este protocolo de actuaciones no se entregue solamente a los trabajadores de la empresa contratista principal, sino también a las subcontratas y al resto de trabajadores que haya en las obras, los trabajadores independientes que puedan estar por ahí por las obras. Por lo tanto, todo esto es importante que lo tengamos claro. Así pues, con esto hemos acabado la primera parte, que es la parte, digamos, de exposición. Vamos a continuar ahora rápidamente, vamos a utilizar solamente 5 minutos, la idea es no rebasar los 45 minutos. Nosotros podemos, los protocolos los van a recibir, pero disponemos de aplicaciones que cuando estamos haciendo para la obra en la Ciudad de México estos lineamientos para la elaboración del estudio de riesgo, de gestión integral de riesgo y protección civil, ¿vale? Pues que ya la aplicación está preparada para poderlos implementar directamente en el desarrollo de estos lineamientos, ¿de acuerdo? Pero cuando no se trata de la Ciudad de México, es decir, para el resto, igualmente que tienen que presentar un programa de protección civil de las obras de construcción, igualmente lo tenemos implementado. La implementación de estos programas, vamos a ver que es bastante sencillo. Es decir, todo lo que hemos visto hasta el momento, todo esto que hemos resumido, habrá que, de alguna manera, tanto si tenemos el documento de los lineamientos desarrollado, es decir, hemos elaborado el estudio de riesgos de obra en materia de gestión integral del riesgo y protección civil para la Ciudad de México, lo podremos desarrollar, pero también para el resto, que hay que hacer el programa de protección civil igualmente. Veamos ahora rápidamente cómo haríamos esto. Así pues, les voy a dar paso ahora al software para que vean cómo lo haríamos. Bien, aquí lo tienen, ¿de acuerdo? Tal como estamos viendo, este sería el programa de protección civil, no es el de Ciudad de México, es el otro, pero bien, lo tenemos aquí, es decir, desarrollaríamos el programa de protección civil
Y en los apartados que ya están introducidos y preparados, ponemos COVID-19 y ahí veremos cómo podemos establecer las medidas para la prevención de contagios. Observemos cómo es exactamente lo que hemos hecho, en los desplazamientos al trabajo, etcétera. Cuando seguimos buscando, donde tiene la siguiente aparición, procedimientos frente al riesgo de exposición al COVID, y aquí tenemos, por ejemplo, cómo serán los guantes y ropa de protección. Y aquí viene el procedimiento que nosotros deberemos seguir, ¿de acuerdo? Ahí está, el protocolo de actuaciones frente al COVID-19, los guantes de protección deben de cumplir, etcétera, etcétera, ¿vale? Y si seguimos buscando, aparece el documento que les voy a enviar, el plan de prevención de riesgos frente al COVID-19 en las obras, en el cual hablamos de cómo gestionaremos la situación, ya viene todo preparado, cómo estableceremos las medidas preventivas para los profesionales, ya viene igualmente, ¿de acuerdo? Cómo es el protocolo de actuaciones, el que les acabo de mostrar anteriormente en PDF, que es lo que he preparado para enviarles, pues aquí igualmente lo tienen, la detección, cualquier sospecha, etcétera, ¿vale? Ya lo tendrían y así poco a poco ya lo complementaríamos. Incluso tenemos un acta de recepción del trabajador de la información recibida para aquellos casos en los que queramos dejar en la obra constancia documental de que a los trabajadores se les ha entregado este protocolo de actuaciones e instrucciones a seguir en la obra. Bien, si en lugar de estar de alguna manera pues trabajando fuera de lo que sería Ciudad de México, estuviésemos en Ciudad de México, ¿vale? Pues vamos a ver cómo lo haríamos. Aquí tienen el software que es similar al anterior, pero para Ciudad de México. Igualmente, este estudio de riesgos de obra en materia de gestión integral del riesgo y protección civil permite cumplimentar los diferentes apartados exigidos por la normativa, tal como estamos viendo, ya que se estructura exactamente igual que exige la normativa, al menos, es decir, nosotros lo hemos ampliado porque queremos no cumplir solamente normativa, sino mejorar en la medida de lo posible todo lo que se pueda y, evidentemente, si buscamos aquí COVID, igualmente encontraremos medidas para la prevención de contagios del COVID-19. Igualmente tendremos el procedimientos frente al riesgo de exposición por COVID-19 y, por supuesto, el plan de prevención en la obra frente al COVID-19 con el protocolo de actuaciones tal como estamos viendo. Bien, continuamos y ya con esto lo terminamos. Ya han tenido una noción general junto con la documentación que yo les envíe, que creo que será más que suficiente para que se hagan o tengan una visión conjunta de la situación. Bueno, quedo ahora con el turno de preguntas, pendiente de lo que me digan, y les explico antes que el software que hemos visto y que ya cumple con estos protocolos, procedimientos y requisitos frente al COVID-19, tiene un precio inicial de 7.900 pesos, pero que estamos en promoción debido precisamente para facilitar en las obras la implantación de una serie de medidas para que no suponga un esfuerzo y en este sentido el software lo dejamos por 6.320 pesos, IVA incluido. Pero además, pensando en que esto va a ser algo pasajero, pero que puede perdurar por varios meses, hemos incluido, por si las hubiese, actualizaciones gratuitas de estas aplicaciones de software por un año, una app para elaborar informes de seguridad derivada de las actuaciones en obra que vayamos a hacer y de las inspecciones que vayamos haciendo en obra de cumplimiento de estos requerimientos, y también el curso multimedia de capacitación para el uso y manejo del software. Todo esto, antes de empezar el turno de preguntas, pues es lo que les vamos a ofrecer. A ver un momento y les doy paso al turno de preguntas. Venga, habrán visto
que todos tienen silenciado el micrófono. Lo voy a activar, ¿vale? Porque así, de ese modo, si alguien quiere, les voy a permitir, más que activarlo para evitar problemas, lo que voy a permitir es que ustedes se lo activen. Si alguien quiere hacer la pregunta a través del micrófono, se lo activa y ya puede el hacer esa pregunta. Y si no, la puede hacer por chat. Yo indistintamente, si voy a leer los chats que hay, a ver si hay alguna pregunta y ya las contesto. Vale. Raúl Francisco dice que cómo se debe manejar el intercambio de dinero u hojas de entrega de material con los proveedores en una obra. Efectivamente, el intercambio de dinero se recomienda que se haga por tarjeta de crédito, pero esto no es lo más apropiado y lo que encontraremos en una obra. Entonces, si no es posible pagar mediante tarjeta de crédito o débito, entonces habrá que pagar en dinero. En estos casos, tanto la persona que da el dinero como el que lo recibe debe de utilizar guantes y, evidentemente, el dinero debe de quedar siempre que se toque, se maneje o se cuente o se guarde con las medidas de seguridad apropiadas. En cuanto a las hojas de entrega, lo mismo. Igual que los bolígrafos que vayamos a utilizar para firmar como recibí, como entregado, como tal. ¿Vale? Entonces, todo esto se debe de atender siempre con guantes. De ahí que habíamos dicho que se necesitaban guantes en la obra, pero no para todo el personal, sino para determinado personal. Normalmente, el que está en el apartado administrativo de obra, en la oficina de obra, etcétera. ¿De acuerdo? Se puede hacer un protocolo en el que se contemplen estos apartados, pero pienso que, como hemos hablado de otros aspectos, no nos hemos entretenido en este, se podría ampliar, no hay ningún problema, lo podrían hacer ustedes a partir de los protocolos que les vaya a enviar y que ya los pueden tener como prototipo. Por ejemplo, el señor Carlos Gloria nos dice, si ya tengo comprado el software, ¿se puede actualizar la información? Sí, claro, por supuesto. Lo único que tiene que hacer, se lo digo, es enviarme a este mail que ve aquí, info@urbicad.com, me pone su nombre y le daremos esta versión gratuita. ¿De acuerdo? Es decir, a las personas que la están comprando ahora les estamos haciendo un 20% de descuento, pero los usuarios que lo han comprado anteriormente y lo quieren actualizar, la actualización se la estamos dando gratuito con el objeto de ayudar a implementar la seguridad en las obras de construcción. ¿Alguna otra pregunta? Es importante que nos envíe el mail, señor Carlos. ¿Alguna otra pregunta?